Comenzamos hablando de una de las noticias sin duda de la jornada, que Alemania bordea ya la recesión con una caída del PIB del 0,1%, algo que aviva las incertidumbres y que ha hecho que caigan las bolsas europeas. ¿Cómo Sí, lo a ver, valoráis? bueno, venimos ya hablando de esto desde hace semanas, no es una novedad. Hoy se ha levantado acta oficial del fenómeno, pero a poco que uno esté por encima de los indicadores adelantados, especialmente los indicadores manufactureros que mostraban que Alemania está sufriendo la mayor contracción industrial desde el año 2009, y el año 2009 fue el año de la crisis económica mundial. Es verdad que luego sufrimos un periodo 2012-2013 que fue muy malo para la eurozona, pero al resto del mundo no le afectó demasiado. En 2009 todo el mundo salió afectado y Alemania como economía exportadora especialmente. Pues bien, el peor momento desde entonces. Es complicado que en una coyuntura de contracción manufacturera global debido a la guerra comercial, una potencia exportadora como Alemania no sufra, y ese sufrimiento se ha traducido en la contracción del PIB. Pero es que además no solo hemos tenido este dato, que ya de por sí es negativo. Ayer también conocimos que Reino Unido está también contrayéndose un 0,2%. Hoy hemos conocido en Estados Unidos que se ha producido una inversión de la curva de rendimientos, es decir, el tipo de interés a 2 meses supera el tipo de interés a 10 años. Esto es una rareza, pero es una rareza que suele anticipar recesiones. Básicamente, como hay los empresarios cuando se endeudan para acometer una inversión, lo hacen basándose en unas expectativas de beneficios futuros. Si esas expectativas no se realizan, si se quedan cortas, si ganamos menos dinero de lo que habíamos esperado para poder pagar la deuda, no nos queda otro remedio que buscar refinanciar la deuda para más adelante. Y eso provoca una tensión en el mercado de deuda a corto plazo que hace que los tipos de interés a corto se eleven por encima de los tipos a largo. En general, pues estamos en un entorno de pesimismo que se refleja clarísimamente en las bolsas, ya no solo en las europeas, sino también en la bolsa americana. Ni siquiera, además, pequeños guiños como el que asistimos ayer cuando Trump retrasó la imposición de un 10% de aranceles sobre 150.000 millones de mercancías chinas hasta el 15 de diciembre, parece que surtan mucho efecto. Es verdad que ayer hubo una cierta fiesta en la bolsa, pero parece que estuvo más relacionada con la necesidad de los especuladores bajistas de cerrar sus posiciones cortas y no quedarse pillados en sus especulaciones previas, porque hoy, sin ningún cambio adicional, la bolsa se ha despeñado, y se ha despeñado de mala manera. En general, pues, malas perspectivas económicas, pesimismo, un cierto panorama negro y pocos visos de cambio, porque todo viene por una guerra comercial a la que nadie parece que le vea fin. Sí, el problema en este caso es una tormenta perpetrada por los políticos. En 2008 no se podía hacer mucho porque los bancos centrales habían inflado demasiado el crédito, se habían generalizado malas inversiones, sobreendeudamiento y hacía falta una corrección. Una corrección porque se habían acumulado muchísimos desequilibrios y no cabía otra. Los que hablaban de que quizá con políticas keynesianas hubiese evitado el grueso de la crisis, pues básicamente estaban colocándose una venda delante de los ojos para no ver todos los desequilibrios que no se podían corregir tirando de la demanda agregada. Hoy el mundo no tiene ese problema. El mundo puede tener algunos desequilibrios, por supuesto, siempre los tiene, pero en las grandes economías mundiales no hay desequilibrios de sobreendeudamiento privado, no hay desequilibrios de sectores sobredimensionados, no hay desequilibrios de cuellos de botella que, que hagan que algún coste se esté disparando y por tanto esté constriñendo las posibilidades de crecimiento económico. Y claro, no habiendo todo esto, que vayamos orientados a una crisis económica es llamativo, pero puede ser perfectamente cierto, dado que, como decía, es una crisis perpetrada desde las altas instancias políticas, que es la crisis derivada de la guerra comercial. Y aquí simplemente repetir lo que algunos ya dijimos en su momento. Cuando Trump iniciaba estas batallitas y los trampistas proclamaban que no pasaba nada, que la economía estadounidense seguía yendo como un tiro,
que todo era maravilloso, que sufriría como mucho China. Algunos ya dijimos que no. Explicamos que la guerra comercial es una guerra que daña a todas las partes, incluso a aquellas que no forman parte directamente de ella. Y lo que está haciendo la guerra comercial de Trump, y cuanto más se alargue peor, es machacar la industria manufacturera global y por tanto la división global del trabajo y por tanto las economías que están abiertas al comercio internacional. Y eso, pues a Europa le hace mucho daño, a China le hace cierto daño y a Estados Unidos le hace también cierto daño. Y que por esta guerra comercial, cuyo destino no sabemos muy bien cuál va a ser, porque incluso si uno cree que Trump tiene cierta razón en algunas de las quejas que plantea contra China, librar una guerra que no sabe si vas a ganar y que puede dejar muchísimos muertos por el camino, pues no parece la estrategia más razonable. Más bien parece una expedición suicida que no te va a reportar ningún tipo de beneficio. Y ese es el escenario donde probablemente estemos. Nos hemos metido en una guerra comercial que está socavando las bases de crecimiento económico global y no sabemos muy bien qué vamos a extraer a cambio de ella si es que vamos a obtener algo.